Ok, gracias. Pues buenas noches, técnicos en Radioterapia de México AC da la bienvenida a todos los asistentes a esta segunda sesión académica Radioterapia en tiempos de COVID-19. Contando en esta sesión académica desde Buenos Aires, Argentina, con el licenciado en producción de bioimágenes, Juan Pablo Gali, de el área de terapia radiante en el Hospital Juan P. Garrahan. Es coordinador del curso de capacitación de técnicos y licenciados en radioterapia del Oeste. Esperamos les agrade esta plática. Podemos iniciar. Bueno, voy a compartir la pantalla. Perfecto, uno solo que me dé el ok si se ve bien. Perfecto. Perfecto. Bueno, quiero hacer una declaración que amo mi trabajo asistencial y amo aprender, y precisamente para amar y para aprender tenés que estar dispuesto, porque en realidad nadie te puede imponer eso. Y entonces, como amo aprender, amo enseñar, y enseñar creo que es transmitir buena energía, conocimientos. Hoy me toca, gracias a ustedes por esta invitación, contarles un poco de lo que se hace en el hospital. Tal vez elegí un tema bien específico y bueno, con el correr del tiempo después vemos qué podemos seguir sumando. Bueno, les cuento que el Hospital de Pediatría Juan Pedro Garrahan es el único hospital pediátrico de la Argentina de alta complejidad. Es que me tengo que estar conectado con ellos. En realidad, este hospital tendría que haber, como siempre digo, ¿no? Uno está orgulloso de que haya un hospital, pero tendría que haber varios hospitales, ¿no? En la Argentina, como uno solo no alcanza. Pero este hospital recibe un caudal de pacientes oncológicos aproximadamente de 500 pacientes anuales. Diagnosticados de cáncer en Argentina hay de 1.300 a 1.400 pacientes en el año. Y el hospital recibe este 35%, que como conté hace un rato son 500 aproximadamente. La característica que tiene este hospital de alta complejidad es que tenemos absolutamente todo, y eso hace que también incluir el servicio de radioterapia, donde también pasa a ser el único servicio de radioterapia en Argentina. Tiene sus beneficios, por un lado, porque en realidad tenemos todo en el mismo establecimiento, y tal vez por momentos nos sentimos como saturados de trabajo, ¿no? Ya que por la dedicación exclusiva en la oncología somos un punto de referencia en todo el país. Bueno, la distribución del cáncer en niños menores de 15 años, ya que como conté que este hospital es pediátrico y recibimos por primera vez solo chicos menores a 15 años, y como una distribución del cáncer acá a través del Instituto Nacional del Cáncer, donde habla que como primera instancia, como primer tumor hematológico aparece la leucemia, ¿sí? La leucemia y los linfomas son tumores hematológicos, más conocidos también como tumores líquidos, y después nos vamos a encontrar con el resto que son todos tumores sólidos. Los pilares fundamentales para tratar el cáncer sabemos que son la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia, ¿no? Por eso estamos acá reunidos. Y elegí la leucemia, que es el primer tumor hematológico, el tumor que más probabilidades de cura tiene, el tumor el cual tal vez requiere un tratamiento específico y nosotros apoyamos un poco ese tratamiento. Y definir un poco la leucemia es una definición que encontramos tal vez en Wikipedia, en el diccionario, es una proliferación excesiva de glóbulos blancos, ¿sí? Entonces, de esta manera va a generar que un paciente pediátrico tenga unos síntomas acompañados, ¿no? Palidez, fiebre, dolor óseo, que son síntomas los cuales también podemos llegar a confundir con el crecimiento del chico, pero por eso es fundamental, ya que las leucemias linfoblásticas agudas son las
que predominan en pediatría, hay que tener presente el examen físico. Para eso el pediatra tiene que estar bastante astuto, bastante despierto en el momento de hacer el diagnóstico, un diagnóstico el cual después va a terminar finalizando con una punción de médula ósea. No hay otra opción que punzar la médula ósea para ver si es una leucemia linfoblástica aguda o una leucemia mieloblástica aguda. Y también es fundamental hacer una punción de líquido cefalorraquídeo para ver si el sistema nervioso central está comprometido. Si el paciente tiene una leucemia, que es un tumor hematológico, un tumor líquido, va a recurrir automáticamente a hacer un tratamiento como la quimioterapia, ya que es un tratamiento sistémico. Pero también estas leucemias, en algunos casos, tienen indicaciones de radioterapia. Como por ejemplo, hay pacientes que la quimioterapia no traspasa, no llega a la barrera hematoencefálica, y eso genera que el paciente pase a ser un paciente de alto riesgo, el cual no va a requerir trasplante de médula ósea, pero sí tenga que recibir radioterapia en el cráneo. Cuando hablo de recibir radioterapia en el cráneo, hablo de irradiar todo el volumen del sistema nervioso central hasta cervical 2 y obviamente protegiendo el macizo facial. Y si es mayor de 1 año, se va a irradiar con 1260 centígrados. En caso que sea menor, no se irradia. Después están, por el otro lado, los pacientes que tienen compromiso del sistema nervioso central, que si tienen entre 1 y 2 años van a irradiar el cráneo con la misma dosis de profilaxis, 1260 centígrados, y los pacientes mayores a 2 años van a irradiarse con 1800 centígrados. Esto hace que el paciente venga a 180 centígrados por día, de 10 días a 7 días en caso de que sea 1260. ¿Qué pasa cuando estos tratamientos no funcionan, cuando el paciente recae? Aparece el famoso trasplante de médula ósea. El trasplante de médula ósea implica seguir un protocolo específico para después poder encontrar un donante y trasplantarle a este paciente la médula, ¿no? Ya que la de él no funciona. Para eso hay una técnica específica que se llama irradiación corporal total. Esta técnica se utiliza bastante en el hospital, como conté, ya que la leucemia es la primera patología hematológica. Los pacientes es lo más probable que recaiga alguno de ellos y terminen haciendo este procedimiento específico en el servicio de radioterapia, que es irradiar todo el cuerpo. ¿Para qué vamos a irradiar todo el cuerpo? Es para tratar de acondicionar esta médula, ¿sí? El objetivo es, ¿se me escucha bien o no? Sí. Perfecto. El objetivo es destruir todas estas células neoplásicas, ¿no? Las células malignas del paciente. En chicos mayores de 4 años, en realidad, se hace un tratamiento de quimioterapia más radioterapia, ¿sí? En chicos menores de 4 años solo se hace el acondicionamiento con quimioterapia. Se estuvo pensando, que lo estuve averiguando en estos días, y el año pasado en el hospital se estuvo pensando eliminar la irradiación corporal total, ya que esta genera mucha toxicidad y tal vez puede inducir a otros segundos tumores. Pero los pacientes que no hacen irradiación corporal total, mayores a 4 años, estos pacientes que van a recibir el trasplante de médula ósea, tienden a recaer. Entonces, volvió a quedar puntero en el acondicionamiento, el trasplante de médula, el TBI o el ICT, como lo decimos acá en Argentina, ¿no? Bueno, más allá de este acondicionamiento específico, tenemos que entregar una dosis en todo el cuerpo, y esta dosis tiene que ser homogénea, teniendo en cuenta que hay órganos a riesgo, ¿sí? El tratamiento dura 3 días. Estos 3 días, el paciente va a tener que venir a la mañana, a la tarde, y así durante los días posteriores. Tenemos que tener en cuenta que si agarramos a un paciente, si nosotros mismos llegamos a tocarnos, el punto más de mayor densidad, el punto más ancho de nuestro cuerpo, es la pelvis. Entonces, el punto de cálculo para hacer un tratamiento radiante es la pelvis.
Y el punto más débil, el punto que menos dosis tiene que recibir por las reacciones agudas o por las reacciones crónicas también, es el pulmón. Entonces, para eso, les muestro que hice un cuadro de hiperfraccionamiento 3×2. Creo que tardé más en hacer este cuadro que en hacer el resto de la charla. Acá especifica muy bien que el paciente va a recibir una dosis total de 1200 centigrays, que el paciente se va a irradiar a la mañana y a la tarde, que se va a irradiar por dos laterales, lateral derecho y lateral izquierdo, donde durante la mañana va a recibir 200 centigrays, esperando así 5 o 6 horas para que se regeneren las células buenas, se vuelve a irradiar de nuevo con 100 centigrays por lateral. Así hacemos en el día 400 centigrays. Es inevitable esperar que el paciente tenga reacciones agudas. Las reacciones agudas son prurito, tienen mucho picazón, hay veces que hacen una parotiditis, tienen náuseas, vómitos. Tal vez ahora más adelante les cuento un poco que no es tan fácil trabajar en pediatría. La idea de hacer estos tratamientos, por más que demoren 3 días, están mucho tiempo en el búnker y están solos. Y hay que convencer a un chico de 4 o 5 años que se quede solo. Tal vez responde mejor un chico de 4 o 5 años por sus síntomas que un chico de 15 años o de 14 años que tiene presente constantemente qué le está pasando y se angustia un poco más. Es una tarea diaria y nos vamos amoldando. Bueno, esta irradiación corporal total la hacemos con este acelerador lineal. Es una foto que me pasó el fotógrafo del hospital. Se nota que es una foto muy bien tomada. Con este equipo que es un acelerador lineal de electrones, solo emite fotones de SciMev y se llama Unique, de Varian, creo que muchos seguro que lo conocen. Pero bueno, tengamos en cuenta que desde la salida del haz hasta el isocentro, cuando el gantry está a 0, esto se llama gantry, para el que no lo tiene registrado, esto se llama gantry. De la salida del haz hasta el isocentro, tenemos un campo máximo de 40 centímetros. Y nosotros tal vez queremos irradiar a un chico que mide más de 40 centímetros. Entonces lo que tenemos que hacer es lateralizar el gantry de tal manera que el campo lumínico sea mayor. Entonces, si giramos el gantry gira de 0 a 360 grados, lo dejamos estacionado a 90 grados, giramos el cabezal, que es una parte específica del colimador, el colimador, mejor dicho, que es una parte específica del cabezal, logramos obtener un tamaño de campo con la distancia que hay de la salida del haz a la pared más cercana de 1,60 m. Esto hace que cualquier paciente que mida 1,60 m pueda entrar en decúbito dorsal. Si un paciente mide más de 1,60 m, lo que vamos a tener que hacer es flexionar las piernas para que el paciente entre en este campo lumínico. Pero ¿qué pasa ahora? Que tenemos que prestar atención con esto. La cabeza, el tórax, la pelvis, los miembros inferiores, los pies, no tienen ni la misma densidad ni el mismo espesor. Entonces lo que tenemos que lograr es tratar de que este paciente se vea como un cubo, para que se irradie de manera homogénea. Entonces, la cabeza, los pulmones, la pelvis y los miembros inferiores tienen que recibir 1200 centígrados. También acá arriba, tal vez si llegan a ver en la foto, voy a sacar esto que está acá, hay arroz, son bolsas de arroz. La bolsa de arroz se pone como para compensar el tejido y que el tórax quede más plano, y entre los huecos de las piernas se pone el bolus, que es un accesorio que tiene el tejido equivalente al cuerpo, a la piel. Para el que no sabe lo que es el bolus, es símil tejido humano en la densidad, y se coloca en estos huecos para poder compensar. Entonces, una vez que yo ya tengo el paciente, ya pude registrar
cuánto mide su cráneo, cuánto mide el cuello, el pulmón. Estas son hojas que constantemente, cuando viene el paciente el día 1, se acuesta, se lo inmoviliza y con un espesor se toman todas estas medidas. Cuánto le mide la cabeza, cuánto el cuello, cuánto el pulmón. Son puntos de interés para calcular, porque a raíz de eso y con un programa de Excel específico, el físico va a calcular qué espesor tiene que tener un compensador. Estos compensadores tienen una característica, como les conté, que se colocan a la salida del haz y lo que van a hacer es suplir esta falta de densidad, esta falta de tejido que hay en el cuerpo. Así, de esta manera, el paciente recibe toda la dosis de manera homogénea. Estos son los compensadores, que son de aluminio, y se colocan a la salida del haz. Me estoy dando cuenta que hay como unas rayas rojas, se ve que habré tocado algo en algún momento y aparecieron. Es importantísimo, aparte de poner los compensadores a la salida del haz, en el momento de hacer la irradiación corporal total, hacerlos con estos que se llaman unos diodos, que es dosimetría en vivo, donde van a medir en unos puntos de interés qué dosis está recibiendo el paciente. ¿Esto para qué sirve? Entonces, el día 1 que viene el paciente, se toman las medidas, hacemos un repaso en general. El día 1 viene el paciente, se toman las medidas, ancho de cabeza, de cuello, espesor de tórax, pelvis, que es nuestro punto de cálculo, miembros inferiores, muslos, rodillas, pierna y pies. ¿Sí? Ahí esos datos se cargan en un Excel que lo hace el físico y manda un matricero a hacer los compensadores. Una vez que están los compensadores y que de trasplante de médula ósea nos dan el ok de que está la médula ósea del paciente, ahí empieza a hacer este tratamiento para condicionar la médula. Va a venir los 3 días, como dijimos, durante la mañana y durante la tarde, y va a recibir los 1200 centigrados en todo el cuerpo. Pero ¿cómo sabemos que va a recibir los 1200 centigrados en el cuerpo? Necesitamos poner estas cámaras, estos diodos. Acá por eso participa un médico radioterapeuta, un físico, un técnico físico, un técnico radiólogo, un licenciado. Siempre hay 3 personas, nos cuidamos con barbijos, camisolines, como símil tiempo de COVID, porque el paciente está inmunodeprimido y no tenemos que llevarle ningún bicho nosotros, ¿no? Estamos en constante comunicación con el exterior. Y entonces, estos diodos tienen la particularidad de medir estos puntos específicos. Se ponen el día 1, en este caso tienen cabeza, este que está acá, esperen, estoy buscando la flechita, este que está acá es del pulmón, pelvis, punto de cálculo y pierna. Cuando terminamos de irradiar los primeros 100 centigrados, el físico se va a dar cuenta si los compensadores que se pusieron están bien. Va a volver a hacer un cálculo y se va a dar cuenta si todo el cuerpo recibió 100 centigrados. ¿Qué pasa? Podemos corregir errores. Si este cuerpo no recibió los 100 centigrados, tal vez dice, la cabeza recibió menos, tal vez el compensador tenemos mucho compensador. El pulmón está recibiendo de más, tal vez hay que ponerle compensador. Entonces, jugando con eso la primera vez, en un punto de interés, obtenemos algunas cifras. Esas cifras, las cuales después nos van a servir para la tarde, poner los compensadores en otro lugar, y así, los diodos, y así constantemente medir los puntos de interés. La idea es, insisto, irradiar el cuerpo de manera homogénea, generar una anaplasia medular, la médula del paciente ya no va a existir más, y que de esta manera esté preparado para recibir el trasplante de médula. El protocolo que se está usando en el hospital es, digo un día de ejemplo, lunes, miércoles y viernes irradia el TBI, el ICT, la irradiación corporal total. Jueves y viernes hace un bloque fuerte de quimioterapia y recién el día sábado puede recibir su médula. Ese es el protocolo que estamos utilizando y aproximadamente tenemos un paciente por semana, hasta se nos juntan 2 pacientes por semana.
tenemos que tener unos cuidados extremos, creo que ya charlé un poco, el paciente va a estar internado en TMO, en trasplante de médula ósea, tenemos que usar gorros, barbijos, guantes, camisolines, obviamente está propenso a infecciones, y como importancia es que si yo no tengo diodos, yo no puedo hacer un ICT. Si yo no tengo compensadores, yo no puedo hacer un ICT. Eso tiene que quedar súper claro. Y también tenemos que tener presente que no todos los pacientes que tienen leucemia van a hacer un trasplante de médula ósea. Solo van a hacer un trasplante de médula ósea los pacientes que no respondan a los tratamientos iniciales, ¿sí? Y requieran un trasplante de médula ósea. Eso sí van a hacer irradiación corporal total. Entonces, por una cosa u otra, un paciente que tiene leucemia y tiene más de un año, siempre lo recibimos en el servicio, porque es una leucemia de alto riesgo y tenemos que irradiar el cráneo, porque es una leucemia de alto riesgo y tiene compromiso en el sistema nervioso central y también hay que irradiar ese cráneo con un poco más de dosis, o porque el paciente va a recibir un trasplante de médula ósea y tenemos que irradiarle todo el cuerpo. Puse algo específico que tal vez me tomo el atrevimiento de contarles algo. Trabajar en pediatría, como siempre digo, es un aprendizaje diario. Creo en esta triada de radioterapia, paciente y padres. Los padres son los que realmente nos entregan de manera confiable a sus hijos para que nosotros podamos realizar el tratamiento, confían en nosotros, confían en el equipo de salud que está atrás atendiendo a su hijo, en este caso, y cuando el padre confía, el chico se relaja. Cuando nosotros lo podemos esperar con un clima cálido y con empatía, el chico también se relaja. Entonces, pasamos a irradiar pacientes, como conté, de 4, 5 años sin anestesia. Y todos dicen, ¿cómo hacen para irradiar a un paciente tan chico sin anestesia? Bueno, tenemos presente un montón de cosas. Un montón de cosas que en algún momento uno las va aprendiendo de un compañero, y el que viene la va aprendiendo de otros compañeros, y tal vez vamos aprendiendo de leer algo, de escuchar. No tenemos alguien que nos entrene, creo que ustedes también ahora me lo van a decir, en el campo de la licenciatura o en el de la tecnicatura, no tenemos a nadie que te entrene cómo tratar a un paciente oncológico. Es la realidad. Y no tenemos a nadie que nos entrene menos a tratar a un paciente pediátrico y a un padre que está angustiado. Entonces, nos dedicamos a escuchar, tratamos de que nuestros gestos sean los correctos, tratamos de, para charlar con los chicos, de arrodillarnos y ponernos a la altura de sus ojos, ¿sí? Para que no nos vean tan gigantes, vestidos de otra manera. Hoy nos limita mucho el contacto corporal, porque con el tema del COVID estamos constantemente disfrazados, y creo que hoy aumenta el caudal de anestesias en el servicio porque entran los chicos y somos todos iguales. Todos tenemos el camisolín, el barbijo, la cofia, antiparras, y somos todos iguales. Más o menos la altura o el ancho, somos todos iguales. Y tal vez eso genera, que es mi punto de vista, anestesiar un poco más a los pacientes hoy en la actualidad. Creo que sin COVID reducimos la anestesia, pero increíble, increíble. Convencemos a chicos de 4 años pintando sus máscaras, constantemente diciendo las famosas frases, mamá se queda acá callada en silencio. Ya saben que el búnker tiene esa forma de laberinto, así que podemos engañar de esa manera. Igual el chico tiene más olfato que nosotros, creo que aprendemos un montón de ellos, aprendemos un montón de los padres. Tenemos que saber cuáles son nuestras funciones, eso es fundamental. Cuando uno sabe lo que tiene que hacer, le hace un favor gigante al paciente, ¿sí? Por eso el entrenamiento tiene que ser constante en nosotros, no nos podemos quedar. En cuanto a lo que avanza la tecnología, tenemos que avanzar nosotros, y también tenemos que aprender de nuestros compañeros. Siempre digo lo mismo, que lo cuento y lo cuento como una anécdota. Cuando empecé hace muchos años en el hospital, tocan el timbre del servicio,
y yo era mucho más joven, y mi compañera me pregunta, que creo que estaba por acá conectada, mi compañera, ¿quién tocó el timbre? Yo le dije, y tocó un chico más o menos de 1 metro el timbre con una mamá, y el chico esperadito. Y mi compañera me dijo, Pablo, acá todos son chicos porque el hospital es de pediatría, y todos son peladitos porque casi todos son oncológicos. Entonces, ahí me di cuenta que hay que preguntarle el nombre a todos los pacientes, hace mucho. Entonces, hoy creo que todos sabemos el nombre de los pacientes. Insisto, sacando el COVID, no conozco un compañero que no le haga un chiste, que no juegue con un chico, que no lo abrace, que no le lleve un vaso de agua a un padre que está angustiado. Es fuerte laburar acá y creo que nos vamos sosteniendo entre nosotros, ¿no? No hay otra, no hay una receta como para decir, bueno, de esto se sale de esta manera. No, creo que no hay receta, la receta es tratar de hacer un equipo de trabajo lo más cordial que se pueda, lo más ameno para el día a día, poder salir de todos estos temas que son duros, son duros. Bueno, no sé si llegan a leer esto. Doy por terminada la ponencia. Es un gusto. Me abro las preguntas. Pongo la cámara tal vez para que me vean la cara. Ahí estoy, ahí estoy. ¿Están del otro lado? Sí, ahí están. Acá estamos. Bueno, gracias por escucharme. Creo que fui bastante breve en algo específico que nosotros hacemos diariamente. Tal vez hay un montón de temas para hablar y bueno, se me ocurrió elegir este en primera instancia. Tal vez vamos a tener más oportunidades para poder charlar y contar otras cosas. No trabajamos con adultos, para nosotros siempre decimos lo mismo. Un adulto para nosotros en el hospital tiene 15, 16 años, o tal vez algún paciente recaído que venga con 18, 19 años. El resto son todos chicos.